Hola, buenos días. Si pueden enviarle el link a sus compañeros, se lo agradecería, por favor. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien. Profe, ¿quiere que le comparta lo que le dije? Ah, ya, pues, envíalo. Yo. ¿Se lo envío o se lo comparto? Compártelo tú de ahí. ¿Se puede o no? Yo, profe. Dije, ver, al tiro. Con el botón verde de abajo. Sí, ahí sí. Sí, bueno. Ya, esa es la máquina que está perforando el cemento. Sí, profe. Y aquí están los hoyos que hice. Ese uno. ¿Y fijaste cómo era el bit? Era como una corona diamantina. O sea, la máquina tenía un hoyo, ¿no? Abajo y después salió lleno de cemento. Y ahí está, esa es la parte por abajo. Yo no bajé abajo, bajo mi compañero. Y ese fierro estaba entre medio, que metió en la máquina. Cortaron el fierro, un fierro Sí, de- tuve que cortarlo con un galletero porque me llegó hasta un cierto límite con la máquina. Como hasta aquí, déjame ver si se ve. Tenía ahí más o menos como. Ah, no se ve la mancha, le pusimos como una wincha. Y a donde está la cuestión azul, con la wincha la marcamos. Y donde la bajamos no seguía. Y era porque eso, porque estaba ese fierro topando y tuvo que bajar mi compañero a cortarlo con un galletero. Y él lo cortó y ahí terminó. Y después quedó así con el baño. eso es Pero igual, para la para pasar cañería, ¿o las no? tuberías. ¿Es para pasar las tuberías o algo? Sí, para que salga el agua hacia abajo. Ah, ya. O sea, aquí yo la primera vez que hacía esto, si me dijo, yo le dije, igual vamos para aprender porque uno nunca termina de aprender. Y esa manguera verde que puso es para que salga el agua. Ya. Entonces la conectó al lavaplato, la llave del mano lavaplato, y salía el agua cuando perforaba, po. Por eso yo, como se ve aquí en la imagen, ahí Húmedo. quedó lleno de cemento porque salía agua y salía lo que estaba perforando. Como el detritus. Sí, así que igual bueno, igual, ¿cómo se llama esto? Lo demoramos igual como 2 horas más o menos. Harto. Eh, El fierro que lata que ha habido un fierro ahí porque es un departamento, eso. ah, Es un departamento en un piso en alto, no, fuimos al hospital Ezequiel González de Santiago. ya, pero es un primer piso, ¿no? Si no me equivoco, sí, porque mi amigo bajó al menos 2. Es como entrar y estar al tiro hacia el baño. Es un baño grande el hospital, pues están haciendo salas nuevas, parece, porque ese baño estaba así tapado y al lado había también como una sala que también estaban preparando. Así que lo más seguro que van a abrirlo pronto. Pero parece que las personas que hicieron la pega no hicieron eso. Entonces, mi amigo lo contactaron y necesitaba un ayudante y justo me habló. Ya, Pero bueno, así la pega. Eso fue lo que hice, profe. Ahí le voy a dejar de compartir. ya, pues gracias por compartir la imagen. Ya, vamos a hablar sobre el mecanismo de la detonación. Mecanismo de la detonación. Para entender el funcionamiento del fenómeno de la detonación, conviene conocer cómo son las diferentes zonas de reacción que se producen durante la misma. Si se considera una carga cilíndrica, como un tiro, ¿cierto? Con explosivo, que se detona por uno de sus extremos, se pueden distinguir distintas zonas. Voy a repetir eso, para entender el funcionamiento del fenómeno de la detonación, conviene conocer cómo son las diferentes zonas de reacción que se producen durante la detonación. Si se considera una carga cilíndrica, como un tiro, ¿cierto?, con anfo, que se detona por uno de sus extremos, se pueden distinguir distintas zonas. Ya les voy a mostrar una imagen por las zonas eh, que se pueden distinguir.
Esas son las zonas que se distinguen en un proceso de detonación. Aquí la detonación está avanzando hacia la derecha, ¿ya? Aquí se inició, va avanzando, ¿cierto? Va en ese momento, ahí va la reacción química, ¿ya? En la parte eh, azul, plano de Chapman-Juget, ¿ya? Ahí va. Entonces, lo que está generando hacia atrás es la onda de choque, que va en el sentido opuesto, ¿cierto? Y esa zona que está en azul, es como parabólica, pero en azul, que apunta hacia la misma dirección de la onda de choque, es la zona donde se van expandiendo los gases. Acuérdense que la detonación no solamente genera una onda de choque, sino que también genera calor. Y los productos de la detonación son gases. Y esos gases, ¿cierto?, se expanden violentamente por el calor generado del explosivo. Entonces, esa parte que está en una raya, entre una raya azul, son los gases en expansión, hacia atrás. Esas son las zonas del proceso de detonación. Entonces, la línea roja son las ondas de choque y la línea celeste representa la expansión de gases hacia atrás. ¿Y cómo va avanzando la detonación? Hacia la derecha. Por eso dice explosivo sin detonar. O sea, va avanzando así, a varios miles de metros por segundo. Acuérdense que si eso fuera una dinamita, va avanzando más o menos 5.000 metros por segundo. Si es ANFO, va avanzando a 4.000 metros por segundo. Entonces, una zona del explosivo que todavía no ha detonado, una zona es la del explosivo sin detonar, que estaba hacia la derecha. Una zona de reacción primaria que se propaga a una velocidad de varios miles de metros por segundo, es la zona de reacción primaria, que tiene que ver con la velocidad de detonación, en la cual tienen lugar las reacciones más rápidas y violentas, que producen un movimiento enérgico de las partículas próximas. Entonces, como una reacción en cadena de las moléculas del explosivo, ¿ya? Este movimiento se propaga en forma de onda de choque de muy alta presión a todo el medio circundante. Dicha presión se denomina presión de detonación. Voy a repetir esto. Una zona de reacción primaria que se propaga a una velocidad de varios miles de metros por segundo, que tienen que ver con la velocidad de detonación, en la cual tienen lugar las reacciones más rápidas y violentas, que producen un movimiento enérgico de las partículas próximas. Este movimiento se propaga en forma de onda de choque de muy alta presión a todo el medio circundante. Dicha presión se denomina presión de detonación. Una zona de reacción secundaria, que es la que tenía esa parábola con una línea segmentada en azul. Una zona de reacción secundaria donde se acumulan los productos de la explosión, o sea, los gases. Es más lenta en su desplazamiento que la onda de choque y se producen una serie de reacciones complementarias que se piensa dan lugar a gran parte de los gases producidos en la reacción. Se piensa que dan lugar a gran parte de los gases producidos en la reacción. Esto es tan rápido, ¿cierto?, que es un conocimiento teórico, ¿cierto? Se caracteriza por una presión inferior a la anterior, a la presión de detonación, y a esta se le llama presión de explosión o presión de burbuja, que es la presión que generan los gases en expansión. Entonces estamos hablando de, en este momento, en la zona de reacción secundaria, donde se acumulan los productos de la explosión, que básicamente son los gases, más lentos en su desplazamiento que la onda de choque, y se producen una serie de reacciones complementarias que se piensa dan lugar a gran parte de los gases producidos por la reacción química. Se caracteriza por una presión inferior a la anterior, o sea, inferior a la presión de detonación, y esta se denomina presión de explosión o presión de burbuja, originada por la expansión violenta de todos los productos gaseosos. La superficie de separación entre la zona primaria y la secundaria es la que se llama plano de Chapman-Juget. Entonces, si vemos la imagen de nuevo, perdón, si vemos la imagen de nuevo, esa, ¿cierto? Entonces, este es el plano de separación, el plano de Chapman-Juget,
así, la parte celeste es donde va avanzando la presión de detonación, y la parte con línea azul es donde va generando eh, la presión de burbuja o presión de explosión, que son los gases que están saliendo hacia atrás de forma violenta. ¿Ya? Por un lado va la presión de detonación, que va hacia la derecha, y la presión de los gases va hacia la izquierda. Y el límite vendría siendo el plano de Chapman-Juliet. Un poquitito. Ya. Entonces, les decía que la zona de expansión secundaria es la que se refiere a los gases, y la zona de expansión primaria es la que se refiere a la onda de choque producida por la presión de detonación. La composición y características del explosivo, entre otras variables, determinan la velocidad de detonación. Como ustedes saben, ¿cierto? La densidad del explosivo y la velocidad de detonación son los factores primordiales para producir una mayor presión de detonación. Por lo tanto, a mayor velocidad de detonación, mayor presión de detonación. A mayor densidad del explosivo, mayor presión de detonación. Por eso se dice que la composición y características del explosivo, entre otras variables, determinan la velocidad de detonación, así como las presiones de burbuja, que se refiere la que se refiere a los gases, y la presión de detonación, que se refiere básicamente a la velocidad de detonación. Tal como se indicó en la figura que vimos, un explosivo en base de nitroglicerina, por ejemplo, tendría alta velocidad de detonación. Por ejemplo, una dinamita, un explosivo de base nitroglicerina, por ejemplo, tendría una alta velocidad de detonación y también alta presión de detonación. En cambio, el relativamente bajo volumen de gases que produce la detonación de la nitroglicerina determina que la presión de burbuja sea también baja, ¿ya? O sea, genera menos gases que, por ejemplo, el ANFO. El ANFO, por el contrario, que es una explosión en base a nitrato de amonio, su detonación es más lenta, ¿cierto? Estamos hablando de 4.000 metros por segundo, pero produce mayor cantidad de gases, lo que hace que esos gases ayuden a desgarrar la roca que se quebró por la presión de detonación, ¿ya? Entonces tiene una presión de detonación más baja, pero una presión de burbuja más alta. Entonces, dependiendo de lo que queramos generar, vamos a tener una presión de detonación alta o una presión de detonación más baja. Voy a mostrarles una imagen que explica esto. ¿Ya? PD representa la presión de detonación. La línea en rojo es el explosivo de base nitroglicerina, que puede ser una dinamita. Entonces, el explosivo en base a nitroglicerina tiene una presión de detonación más alta, ¿cierto? Pero tiene una presión de explosión o una presión burbuja más baja. ¿Y cuál? Que el explosivo en base a nitrato de amonio. La línea segmentada en azul es la explosión generada por un, un explosivo con base de nitrato de amonio, que puede ser el ANFO. Tiene una presión de explosión o presión de burbuja más alta, se dan cuenta, más alto que el que tiene en base a nitroglicerina. Pero a su vez tiene una presión de detonación más baja. Tiene una presión de detonación más baja, pero una presión de explosión más alta. En cambio, el explosivo en base a nitroglicerina, que podría ser una dinamita, tiene una presión de explosión o presión de burbuja más baja, pero una presión de detonación más alta. Eso es lo que quiere explicar esta gráfica, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a seguir viendo las características de los explosivos. Vimos potencia, poder rompedor, velocidad de detonación, eh, vimos diámetro crítico, si no me equivoco. Lo último que vimos fue diámetro crítico, ¿o no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no?
Sí, profe, eso fue. Ya. Voy a repasar esta imagen a modo de resumen para que les quede claro cómo se carga un explosivo, ¿ya? Así que voy a compartir una imagen que no es para eso, pero yo la debo utilizar para eso. Ahí se está mostrando cómo se mide la velocidad de detonación con un equipo de registro de velocidad de detonación, que sería el equipo que está acá abajo. Con eso se mide la velocidad de detonación. Pero hay los equipos para detonar una tronadura son muy parecidos a estos que están ahí, ¿ya? De hecho, si no dijera que es un equipo para medir la velocidad de detonación, yo pensaría que es un equipo para iniciar una tronadura. Y esta parte que está acá es el tiro, ¿cierto? En este caso un tiro horizontal, pero puede ser un tiro hacia abajo. Lo que va al equipo de registro es la línea roja, equipo de registro de bot, y es una resistencia, ¿cierto? Que en la medida que se va quemando va disminuyendo. Y con eso pueden medir la velocidad de detonación, la gradiente de cambio de resistencia, de una resistencia mayor a una resistencia menor. Pero en este caso vamos a ocupar el dibujo solamente para explicar cómo se carga un tiro, ¿ya? Entonces vamos, todo está correcto, exceptuando el cable rojo. El cable rojo, olvídense de ese cable rojo, no nos interesa ahora. Lo importante es que eso naranjo representa una dinamita o un booster, que puede ser una PD, ¿cierto? Y eso que está ahí representa un detonador. El detonador, a su vez, tiene un tubo de choque. Esa cosa negra que dice explosor sería el tubo de choque, ¿cierto? Que va al detonador. Entonces, lo primero que se mete dentro de un tiro es el explosivo iniciador o el explosivo primario. Entonces, esa dinamita, si no va con un detonador, no sirve de nada. Tiene que ir con un detonador. Entonces, se mete la dinamita o un APD cilíndrico, ¿cierto? Con su detonador, que puede ser un detonador nonel. Los detonadores noneles son los detonadores detonadores nonel son los llamados detonadores no eléctricos, ¿ya? Un nonel es un detonador no eléctrico. Pero también existen otros detonadores que son eléctricos, ¿ya? Entonces, en vez de tener ese tubo de choque, tienen dos cables. Cuando yo cortocircuito eso, envío una señal, ¿cierto? Eléctrica, eso ahí adentro cortocircuita e inicia un explosivo. Entonces, esa es la forma de iniciar un detonador. En este caso puede ser un nonel, que es un detonador no eléctrico, que tiene solamente, aparentemente se ve como una mecha, ¿cierto? Pero no es mecha, es un tubo flexible que por dentro tiene explosivo. Eso se llama tubo de choque. Este tubo de choque tiene un explosivo que viaja a 2000 metros por segundo. 2000 metros por segundo. O sea, igual tiene un alto explosivo en ese tubo, como un alambre blanco. También va un explosivo que avanza a 2000 metros por segundo e inicia el detonador. Ese detonador a su vez inicia el cartucho de dinamita o el booster, y ese es el que inicia la carga de ANFO, que es el explosivo secundario. La carga de ANFO es el explosivo secundario, ¿ya? Es el explosivo que realmente va a provocar la ruptura, ¿cierto?, de la roca circundante al tiro. Pero también puede ser un detonador eléctrico en donde van, en vez de un solo aparentemente mecha, van dos cables, uno blanco y uno rojo, dos cables delgados, que son los que inician el detonador, pero a través de electricidad. Por eso se llaman detonadores eléctricos, ¿ya? Entonces manda una señal eléctrica y aquí adentro, ¿cierto?, van a producir un chispazo potente porque se produce un cortocircuito adentro y es el que inicia el detonador, ¿ya? Y a su vez el cartucho de dinamita o booster, porque puede ser una PD también, y eso a su vez inicia el ANFO. Aquí lo que faltaría, ¿cierto?, para que sea correcta este dibujo, como un ejemplo para cargar tiro, cómo se carga un tiro, sería el taco. Lo que falta aquí es el taco, ¿cierto? Ustedes ya saben.
y tiene que ir el taco. No se olvídense de ese cable rojo en este momento, porque yo lo que les estoy mostrando es cómo se carga un tiro. Ustedes ya saben que el taco tiene que ser a lo menos 10 veces el diámetro del tiro, ¿ya? Entonces esto tiene que ser de arcilla o greda, cosa que pueda confinar el explosivo, no puede ser de cartón o una bolsa de plástico, ¿ya? Tiene que ser eh, arcilla o greda. ¿Por qué les digo no puede ser cartón o bolsa de plástico? Porque lamentablemente en la minería los viejos no andan con greda y le meten la misma bolsa de anfo que tiraban en la yetanol, que la yetanol es la que inyecta anfo a presión, ¿ya? Por ejemplo, para llenar este tiro con anfo, yo no puedo meter el anfo con un saco, ¿cierto? O con una pala. Lo que se hace es utilizar una máquina que se llama yetanol, ¿ya? Lo voy a dibujar, voy a anotar el nombre. Si buscan en internet, van a poder conocer la máquina. La yetanol es una máquina neumática que usted vacía el saco de anfo dentro de la máquina, que es como, tiene como forma de embudo, y a través de energía neumática, usted inyecta a presión el anfo. Ya con una manguera, inyecta a presión el anfo con la yetanol. ¿Ya? Entonces necesito energía neumática para hacerla andar, esa máquina. ¿Ya? Entonces bombeo el anfo neumáticamente a presión aquí adentro, con esa máquina que se llama yetanol. Entonces los mismos viejos después con la bolsa del anfo o restos de cartón que utilizaron para donde venían las dinamitas, lo taconean esto con cartón o con nylon. Eso obviamente no sirve casi para nada. Debería ir ahí un taco de greda o arcilla u otros materiales parecidos, así como la plastilina. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto? ¿De cómo se carga un tiro? Guillo. Creo que es la segunda vez que vemos esto. Profe, siempre se va a cargar de la misma forma. En general sí, la única diferencia es que puede ser un detonador eléctrico o un nonel. Y algunos detonadores son electrónicos, son más caros todavía, que tienen un chip que yo programo el tiempo, o sea, compro todos los detonadores iguales y cada detonador le programo con un tiempo determinado. Esos son más caros, ¿ya? Los detonadores electrónicos. Básicamente un detonador, pero que tiene un chip que me permite decir cuánto tiempo de retardo le voy a dar a cada detonador. Esa es la diferencia entre un nonel, un detonador eléctrico y un detonador electrónico. Por Profe, ejemplo, cuando estoy en minería, pequeña minería, los viejos generalmente no ocupan noneles, ¿ya? Ocupan detonadores que les llaman fulminantes. Hay detonadores que son a fuego, y los que inician toda la carga, ¿ya? Le llaman fulminante. Se ve muy parecido a este detonador, como los que vimos antes, pero el fulminante es un detonador a fuego. El fulminante es un detonador a fuego. ¿Qué significa eso? Que esta parte también es como un tubo de aluminio, pero lo que va ingresado no es un tubo de choque, ni cables eléctricos, sino una mecha a fuego. Entonces ese detonador que está ahí, si es un fulminante, ese detonador que está ahí, si es un fulminante, va a ser con mecha a fuego. ¿Qué significa eso? Que esto es un tubo, ¿cierto? Y por dentro va pólvora. Y yo inicio esa mecha a fuego con un fósforo. Esas son las mechas a fuego. Entonces un tubo blanco que por dentro va pólvora, que avanza más o menos a 10 centímetros por segundo. Eso más o menos avanza la mecha a fuego. 10 centímetros por segundo. Entonces yo con eso puedo darme el tiempo que necesito para, para arrancar, ¿cierto? Entonces tengo el cartucho de dinamita, le pongo un detonador a fuego, tengo una mecha blanca, ¿cierto? Y no es una mecha, es un tubo blanco que por dentro va con pólvora. ¿Por qué un tubo blanco? Porque es un tubo de plástico, como el que se utiliza para los alambres de cobre, y por dentro va la pólvora.
¿Por qué no va la mecha expuesta como se ve en las películas? Porque si le cae agua se va a apagar, o si le cae una roca se puede apagar. Entonces, por eso va recubierto con plástico y por dentro va la pólvora. Entonces uno va viendo cómo se va fundiendo la mecha a fuego, porque es plástico, ¿cierto? Y va avanzando. Y esa avanza como a 10 centímetros por segundo, ¿ya? Entonces los viejos en minería subterránea, donde ocupan pocos tiros para hacer sus pegas, utilizan simplemente cartuchos de dinamita y detonadores a fuego, ¿ya? Que se llaman fulminantes, así los diferencian del resto, fulminantes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, le dejé una pregunta en el chat. Sí, para abrir el chat yo tengo que dejarla, no lo veo así, no, démela en voz alta mejor. Ya, profe, sí. La, la presión de detonación más alta, pero más baja la detonación de explosión con respecto a la nitroglicerina. ¿Cómo se llamaba ese del diagrama? Ese, ¿con qué base era el que tenía la detonación más baja? En base a nitrato de amonio, la Eso, presión de nitrato de detonación amonio. es más baja. En base a Ya, claro. nitroglicerina, en base a nitroglicerina, que sería una dinamita, ¿cierto? Claro. Tiene la presión de detonación más alta. Pero Ya, la que tiene presión de detonación más alta, que en base a nitroglicerina, tiene una sí, presión de explosión o presión de más burbuja baja. más baja. En cambio, la que Claro. tiene una presión de detonación más baja, tiene una presión de explosión o presión de burbuja más alta. O sea, Más genera alta. más gas en el fondo. Ya, entonces la pregunta es, ¿en qué caso ocuparía nitroglicerina o la otra? Nitroglicerina no, pues dinamita. Acuérdate que la nitroglicerina no se puede ocupar porque es muy sensible. O sea, a base de nitroglicerina, dinamita. ¿En qué caso ocuparía esa o la con detonación baja? Bueno, en general la dinamita se utiliza como un explosivo iniciador, ya como un booster de una columna de ANFO. Pero los mineros, los pequeños mineros que trabajan en minas pequeñas, ¿cierto? Los pirquienes, generalmente utilizan dinamita para sus tronaduras, ¿ya? Porque no tienen etanol, no tienen noneles, no tienen hartas cosas, entonces solamente utilizan dinamita, pueden utilizar dinamitas de menor potencia y además utilizan mechas a fuego y los fulminantes, nada más, eso es lo único que utilizan. Pero en general, si quiero romper algo, que algo que es muy duro, voy a utilizar dinamita. Si algo roca más blanda, voy a utilizar ANFO. ¿Entiendes? Ah, ya, profe. Entonces, el ANFO es el nitrato, a base de nitrato de amonio. Sí. Ya, de acuerdo a la dureza de la roca. De acuerdo a la calidad del macizo rocoso o a la dureza de la roca, siempre voy a utilizar un explosivo con mayor velocidad de detonación, por lo tanto mayor presión de detonación en las rocas más duras. En las rocas más blandas o frágiles no necesito tanta presión de detonación, pero por lo tanto puedo utilizar explosivos menos potentes, como el ANFO. Ya. Ya, profe, eso. ¿Vale? Gracias. Ya, entonces vamos a seguir viendo las características de los explosivos. Voy a repasar lo que era el diámetro crítico. El diámetro crítico es el diámetro de una carga cilíndrica por debajo del cual la onda de detonación no se propaga o lo hace a una velocidad muy inferior a la nominal. Yo siempre le he mostrado un lápiz Bic. Voy a hacer lo mismo ahora, para que no se lo olvide. Entonces, si esto es un lápiz Bic, ya le saco la tapa, le saco el tubito y le meto ANFO adentro y pudiera meter un detonador pequeño, porque no existen detonadores tan pequeños, a no ser que sea para uso de espionaje o algo así. Eh, pero los que uno encuentra para tronadura no hay detonadores tan pequeños como para meterlo en el tubo de la PIVIC. Entonces, si yo pusiera ANFO acá y un pequeño detonador, va a explotar solamente el detonador. El ANFO no va a explotar. ¿Por qué? Porque el diámetro crítico del ANFO
es mayor al diámetro de este lápiz. Significa que no va a detonar, ¿ya? No va a detonar el ANFO. Entonces, el diámetro crítico de una carga cilíndrica es el diámetro bajo el cual no va a explotar el explosivo, ¿ya? No se va a propagar la onda de detonación. O lo hace a una velocidad muy inferior a la nominal. ¿Ya? Es un poquito, chiquillo. No sé si entendieron lo que les expliqué. El diámetro crítico es el diámetro de una carga cilíndrica de explosivo, que puede ser una carga de ANFO, ¿cierto? O una carga de dinamita, por debajo del cual ese diámetro crítico, que es el diámetro mínimo por donde va a explotar un explosivo determinado. Entonces todos los explosivos tienen diámetro crítico distinto, pero el diámetro crítico es el diámetro, cuando el diámetro de una carga cilíndrica por debajo de ese diámetro crítico, significa que la onda de detonación no se va a propagar, o lo va a hacer a una velocidad muy inferior a la nominal. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, si el diámetro crítico del ANFO es de 1,5 centímetros y yo tengo un tubo, una carga de un tiro de 1 centímetro de diámetro, ese ANFO no va a explotar, ¿ya? Porque está bajo el diámetro crítico. El diámetro crítico vendría siendo el diámetro mínimo donde ese explosivo va a explotar como corresponde, ¿ya? Con una onda de detonación. También existe otro concepto que se llama masa crítica, ¿ya? Que es parecido. Que en este caso la masa crítica es la cantidad mínima de explosivo que se necesita para que se produzca la detonación, ¿ya? Imaginémonos que la masa crítica del ANFO sean 100 gramos, ¿ya? Es como un ejemplo, ojo, yo no sé cuál es la masa crítica del ANFO, pero imaginemos que la masa crítica del ANFO sean 100 gramos. Significa que si yo tengo 50 gramos de ANFO y le pongo un detonador, va a explotar solamente el detonador, no va a explotar el ANFO. Eso significa. Eso sería la masa crítica. Es la mínima cantidad de explosivo que se necesita para que se produzca la detonación por efecto de una iniciación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿Les quedó claro lo que es el diámetro crítico y masa crítica? Sí, profe. Ya. Ahora vamos a ver lo que es la resistencia al agua. Se entiende por resistencia al agua a la característica por la cual un explosivo, sin necesidad de cubierta especial, mantiene sus propiedades inalterables durante un periodo de tiempo en contacto con el agua. Las dinamitas gelatinosas, ¿ya? Los hidrogeles y las emulsiones resisten perfectamente cuando son cargados en tiros con agua y por ello permiten su utilización en tiros con agua en su interior. Sin embargo, los productos pulvurulentos, como la pólvora y el ANFO, no resisten al agua por el carácter soluble que tiene el nitrato de amonio. Entonces, los productos pulvurulentos o explosivos pulvurulentos, como la pólvora y el ANFO, no resisten al agua por el carácter soluble del nitrato de amonio. La pólvora también está hecha con salitre, ¿ya? La pólvora está hecha con un 74% salitre, si no me equivoco. Y después el salitre se reemplazó por un, ¿cómo se dice? Un fertilizante sintético. Fertilizante sintético se llama nitrato de amonio. Ya nosotros vendíamos salitre, nitrato de potasio. Y perdimos, digamos, el valor de las salitreras en Chile cuando se descubrió el nitrato artificial, ¿cierto? Que es el nitrato de amonio, que está hecho por el hombre, el nitrato de amonio. El que por eso se llama, ¿cómo se dice? Fertilizante sintético. Fertilizante sintético es el nitrato de amonio. El fertilizante natural es el nitrato de potasio, que es el salitre. Entonces, si tenemos pólvora, ¿cierto? O un ANFO, no es bueno que haya agua, ¿cierto? Porque es soluble el agua. La resistencia al agua depende del estado de agregación de cada elemento de los explosivos.
Por ejemplo, el nitrato de amonio es muy poco resistente al agua, porque es altamente higroscópico. Higroscópico significa que absorbe el agua. Es como la sal, ¿ya? Por lo tanto, el nitrato de amonio se disuelve en el agua fácilmente. Sin embargo, en determinadas condiciones y en forma de emulsión o disolución saturada, es el componente principal de ciertos explosivos caracterizados por su buena resistencia al agua. O sea, cuando el nitrato de amonio viene como emulsión o como una disolución saturada, sí se puede utilizar ese explosivo. En el caso de que la aplicación del explosivo deba realizarse en voladures bajo el agua, hay que tener en cuenta que el explosivo a utilizar no solo debe ser capaz de soportar la presencia de agua sin disolverse, sino que además debe mantener sus características de sensibilidad a la iniciación, ¿ya? Una cosa es que no se disuelva y otra cosa es que se puede iniciar como corresponde, ¿ya? Repito esto, en el caso de que la aplicación del explosivo deba realizarse en voladuras bajo el agua, hay que tener en cuenta que el explosivo a utilizar no solo debe ser capaz de soportar la presencia de agua sin disolverse, sino que además deba mantener su sensibilidad a la iniciación, ¿ya? ¿Cómo lo voy a iniciar? Con una onda de choque, con una mecha a fuego, ¿ya? Y también las características de propagación de la detonación. Una cosa es que no se disuelva, pero otra es que mantenga sus condiciones tal que la propagación de la detonación sea igual que si fuera en seco, ¿ya? Entonces, además tiene que mantenerse las propiedades del explosivo bajo estas circunstancias. En estos casos se deben utilizar explosivos diseñados especialmente para trabajar en zonas con agua, ¿cierto? Como son las emulsiones y los hidrogeles. Por último, cuando los tiros presentan simplemente humedad, se pueden emplear prácticamente todos los tipos de explosivos que hay en el mercado, siempre que el tiempo de permanencia del explosivo en el tiro sea breve, o si no, voy a dejar que la humedad penetre el explosivo, ¿cierto? Y se disuelva, así que es ánfora. O bien o bien lo que se puede hacer es enfundar, ¿ya? O bien lo que se puede hacer es enfundar. ¿Tú sabes cuál es la funda de la almohada, cierto? Ya, pues, si yo enfundo un tiro que es húmedo, significa que yo voy a colocar el explosivo dentro de una bolsa de plástico, ¿cierto? Eso es enfundar un tiro. Enfundar un tiro sería colocar una bolsa con un diámetro semejante al tiro y echar el explosivo dentro de la bolsa. Por ejemplo, el ANFO. Voy a repetir esto último. Cuando los tiros presentan simplemente humedad, se pueden emplear prácticamente todos los tipos de explosivos, siempre que el tiempo de permanencia del explosivo en el tiro sea breve, o bien se realice un enfundado de los tiros. Si se trata de explosivos a granel como el ANFO, entonces hay que enfundar primeramente los tiros cuando estamos en un terreno húmedo. Para mitigar este efecto se han desarrollado productos específicos, como por ejemplo el ANFO resistente al agua. Hay un ANFO que es resistente al agua, obviamente es más caro, que incorpora aditivos que hacen incorporan aditivos que hacen impermeable el PRIL. Hacen impermeable el PRIL. ¿Qué es lo que es el PRIL? El pequeño pellet de nitrato de amonio. Eso es el PRIL. No sé si alguien ha visto bolsas de salitre. Así viene el ANFO, ¿ya? Son pelotitas de 1 milímetro o 1,5 milímetros de diámetro. Esos son los priles. Entonces se le agregan aditivos para que recubren el pril y sea más resistente al agua, ¿ya? Pero durante un periodo de tiempo solamente, un periodo de tiempo determinado, no es infinito. Entonces ese es el ANFO especial que es resistente al agua. Lo que hace en el fondo es recubrir el pril para que durante un tiempo, ¿cierto?, aguante el exceso de humedad. El otro tema que no hemos visto son la calidad de los humos. Calidad de los humos. ¿Qué es lo que son la calidad de los humos? Se refiere a los gases que va a generar la detonación. Los humos residuales son el conjunto de productos gaseosos resultantes de la reacción de detonación, entre los que se hallan vapores nitrosos, vapor de agua, monóxido de carbono y anhídrido carbónico, ¿ya? Pero cuando la tronadura o cuando la combustión es completa,
siempre lo único que se va a generar es CO2 y vapor de agua, ¿ya? Entonces siempre producto de una combustión, cuando la combustión es completa, cuando está bien balanceado el oxígeno, acuérdense que el oxígeno no es el oxígeno del ambiente, sino el oxígeno que está en parte de los compuestos del explosivo, cuando está bien balanceado el oxígeno, se debería formar solamente CO2 y vapor de agua, nada más. Pero eso en la práctica es casi imposible que se genere solamente eso, ¿ya? Esto es teórico nomás. Los explosivos generalmente van a formar gases carbonosos o gases nitrosos. Los gases carbonosos se identifican con las letras C o X. COX, se leen COX, gases COX, C o X. Esos son los gases carbonosos. Y los gases nitrosos se determinan con las letras N o X. Y uno habla de NOx, N o X, los NOx, ¿ya? Los gases nitrosos. Cuando hay falta de oxígeno en la mezcla explosiva, se generan gases carbonosos. Cuando hay falta de oxígeno en la mezcla explosiva, se generan gases carbonosos. ¿Qué significa eso? Que se va a generar monóxido de carbono, y el monóxido de carbono es venenoso, ¿ya? En el caso de si hay exceso de oxígeno en la mezcla explosiva, si hay exceso de oxígeno en la mezcla explosiva, lo que se va a generar son gases, gases nitrosos. Si hay exceso de oxígeno en la mezcla explosiva, lo que se va a generar son gases nitrosos. Entonces siempre el balance de oxígeno de la mezcla explosiva la tienden a realizar para generar gases carbonosos, ¿ya? Porque los gases nitrosos son más venenosos en menor cantidad. Entonces siempre la mezcla explosiva la dejan adrede para que más bien falte oxígeno, porque si sobra oxígeno se van a formar gases nitrosos, ¿ya? Y los gases nitrosos son más venenosos, como les había dicho antes, ¿cierto? Basta que hayan 4,5 partes por millón de gases nitrosos para ser tóxicos y un peligro para las personas. En cambio, los gases carbonosos se necesitan una concentración más alta. Estamos hablando de 40 a 45 partes por millón. En cambio, los gases nitrosos de 4,5 a 5 partes por millón ya son venenosos. Por eso que los fabricantes de explosivos siempre dejan el balance de oxígeno como que falte oxígeno, para que se generen gases carbonosos y no los gases nitrosos. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Los explosivos industriales poseen una composición tal que las reacciones químicas que se producen generen humos de voladura o gases de voladura de limitado contenido en gases nocivos, lo que indica que se produce una reacción química completa. No obstante, dado que en general las condiciones de aplicación se apartan de las condiciones teóricas, el nivel de gases tóxicos, como el monóxido de carbono y los NOx, generados en las voladuras es elevado, pudiendo ocasionar molestias e incluso graves intoxicaciones a las personas. Por ello, nunca se debe acceder a las inmediaciones de una frente después de una voladura, sin tener la seguridad de que se han ventilado los gases nocivos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto tiempo había que esperar antes de entrar a la frente? ¿Recuerdan o no? No me acuerdo, profe. ¿No le he hablado de cuánto tiempo es el mínimo para ventilar? Sí, habló el tiempo de ventilación, pero no me acuerdo. 30 minutos, 30 minutos. 30 minutos. ¿Ya? Le hablé de los detectores de gases. Sí, la medición de gases. ¿Para qué se hace eso? Para lo mismo, para antes de entrar, como prevención también, la seguridad de los trabajadores y también del explosivo mismo, Ya, entonces para que funcione bien. lo mínimo que hay que esperar antes de entrar a ver cómo quedó la tronadura o voladura, estamos hablando de minería subterránea, obviamente, ¿cierto? En cielo abierto no hay problema. Minería subterránea, cuando estoy desarrollando un túnel, lo mínimo que hay que esperar es media hora antes de ingresar. Esto con ventilación artificial, no natural. La ventilación natural es más lenta, a veces tiene que esperar un turno entero para que salgan los gases.
Entonces, con una ventilación artificial, vale decir con un ventilador axial que esté inyectando aire limpio hacia la frente o extrayendo el aire contaminado hacia afuera, necesito esperar por lo menos media hora antes de enviar un viejo con un detector de gases hacia la frente. El viejo va, después de la media hora, va a ir con un detector de gases que me identifique los gases COX y los NOx. Obviamente, si suena la alarma, no puede seguir ingresando. Si suena la sirena de que hay gases sobre la concentración máxima permitida, 40 partes por millón, si no me equivoco, en el caso de los COX, y 5 partes por millón en el caso de los NOx, no puedo ingresar. Entonces va a sonar un pito, ¿cierto?, de advertencia. Una vez que ya no suena el pito de advertencia, yo puedo ingresar a ver recién cómo quedó la voladura. ¿Cuál era la primera tarea a hacer después de que ingreso a la frente? ¿Se acuerdan? Después de ingresar a la frente, cuando ya no hay gases, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo, Verificar los explosivos. ¿cómo lo voy a verificar? Había hablado usted sobre, bueno, si estaban del estado, era importante, sobre todo cuando vencen. Si yo ya hice la tronadura, ¿qué voy a revisar? Ah, verdad. No, están medio perdidos, ¿eh? Ya, esto va a ser el túnel. ¿Ya? Este es el túnel. La última tronadura avanzó todo esto. O sea, ¿qué significa eso? Y los tiros que perforé eran así, ¿cierto? Y horrible ese. Esos fueron los últimos tiros que perforé, ¿ya? Estoy haciendo un túnel. Son tiros prácticamente horizontales. Que me falta alargarlo un poco más. Ahí. Voy a hacer un último tiro que serían las coronas por ahí. ¿Ya? Esos son los tiros que troné. ¿Cómo le llama a esta parte final? ¿Se acuerdan o no? La parte ¿El taco, final, profe? la parte final de los tiros. Esa es No la- esa es la parte U. La parte final en la perforación del túnel, ¿ya? Estos son los tiros que perforé. Yo troné todo esto. Entonces va a quedar algo así, mira. Ahora borro todo esto. Me salió la tronadura, ¿ya? Y me van a quedar solamente los extremos de los tiros que perforé. ¿Cómo se llamaban esas partes? ¿Vinieron a la última clase o no? ¿Cómo se llaman esas partes? La última parte de los tiros que queda sin avanzar. Esas partes los viejos le llaman culos, ¿ya? Que son pequeñas perforaciones que no alcanzó a romper el explosivo. ¿Por qué? Porque esta parte estaba bien confinada porque había tacos, ¿cierto? Pero en la medida que fue avanzando la tronadura, esta parte, bueno, la tronadura avanza de abajo hacia afuera, ¿cierto? De abajo hacia afuera, porque lo que va, el iniciador, el explosivo iniciador está en el fondo del tiro, pero esta parte nunca avanza 100%, nunca la avanza de un 100%, ¿se acuerdan? Hablaba de un 90, 95%, por lo tanto esa parte queda sin avanzar, quedan los puros hoyos, ¿no? A esa parte los viejos le llaman culos, pero en realidad es la pasadura, desde el punto de vista técnico es la pasadura. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero
avanzar 3,8 metros, necesito perforar 4 metros, 4,10 metros. Si necesito avanzar 4 metros, voy a tener que perforar 4,20, 4,25 metros. Y todo eso va a ir con explosivo. Pero la parte inicial, nunca, en el fondo es la parte inicial del disparo, ¿cierto? Porque el explosivo se inicia desde el fondo del tiro. Entonces la parte inicial nunca avanza 100% porque está demasiado todo esto confinado. Imagínense estar rodeado por roca acá y rodeado por roca atrás. Entonces esa parte no avanza. Avanza de ahí para atrás. De ahí para atrás avanza la tronadura. ¿Ya? Por eso el avance nunca es de un 100%. Esas partes que están ahí pueden quedar con explosivos. ¿Ya? Esas partes que están ahí. La mayoría de las veces no quedan con explosivos, pero pueden quedar con explosivos. Imagínense que esa parte de ahí queda con explosivos. Ese tiro que está ahí queda con explosivos ahí en el fondo. Y acá también. El tiro de zapatera quedó con explosivo. Ese explosivo no tronó. Y aquí también pudo haber quedado explosivo. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? ¿Esa es la primera tarea que se realiza? No, todavía no llegamos a eso. Estoy diciendo problemas que ocurren en la tronadura. Ya. Se tronó toda esta roca, ¿cierto? Que era in situ y va a quedar el cerro de material que se rompió. Esa es la marina, ¿cierto? La marina. Entonces el material que salió de la última tronadura. Esto no lo vimos en la clase anterior. Sí, profe, sí, sí, hizo el mismo dibujo. ¿Y cómo no se acuerdan de nada? Ya, pues ahí está toda la marina. ¿Ya? El avance fue todo esto. Desde los puntos de ahí, todo esto era roca in situ y ahora quedó tirado ahí. Entonces se avanzaron todos estos metros que están ahí. Y esas partes que están con rojo, se llaman tiros quedados. Tiros quedados. Se le llaman los viejos tiros quedados. ¿Por qué? Porque quedó explosivo en el fondo. Pero hay otros tiros que se llaman tiros soplados. Tiros soplados. Entonces, a veces quedan restos de explosivos ahí. Quedan restos de explosivos ahí. Por ejemplo, un cartucho de dinamita quedó ahí y un softron quedó ahí tirado. Y otro resto de dinamita. Esos tiros se llaman, esos tiros que quedan ahí encima de la marina, ¿cómo se llamaban? Tiros soplados. ¿Ya? Entonces tenemos tiros quedados y tiros soplados. Entonces, después de que no hay gases en la frente, ¿ya? Ya que el detector de gases ya no está sonando, yo tengo que ir a ver cómo quedó la tronadura. Y para hacer eso, para ver cómo quedó la tronadura, tengo que llevar un viejo para allá, que puede ser el mismo viejo que detectó los gases. ¿Qué es lo que tiene que hacer el viejo? ¿Se acuerdan o no? Verificar, profe, ¿o no? ¿Cómo verificamos? Con... Esperar No. 30 minutos. Ese viejo tiene una manguera. Y lo que tiene que hacer ese viejo es regar la frente, ¿ya? Entonces ese viejo lo que va a hacer es regar la frente con agua, obviamente, ¿cierto? Lo está regando. Entonces tira agua, tanto a la marina, va a tirar agua en toda esta zona. Y además en la marina. Al regar la frente, lo que hace es barrer todo el polvo que quedó tapando, ¿qué cosa? Lo que no se puede ver. Después de la tronadura, no solamente se produce tamaños de roca grandes, se produce mucho polvo producto de la tronadura. Entonces, una vez que ya se puede entrar, este viejo tiene que ir a regar la frente y regar la marina. Riega
la frente y riega la marina. ¿Por qué? Porque todo queda cubierto con un polvo muy fino como talco, pero de color plomo verdoso. Si estoy en mineral, el color de ese polvo es color plomo verdoso, ¿ya? Si estoy en zona mineralizada. Si no estoy en zona mineralizada, va a quedar todo como color plomo solamente. Todo recubierto de color plomo. Todo está cubierto como un berlín, ¿cierto? Como con azúcar flor arriba, todo se ve del mismo color. Por lo tanto, yo no voy a detectar los tiros soplados ni los tiros quedados, sino envío un viejo a regar la frente y regar la marina. Entonces, una vez que ya se evacuaron los gases, lo primero que tengo que hacer, esa es la primera tarea, regar la frente y la marina. Esa es la primera tarea. ¿Ya? Una vez que ya puedo entrar, ya no hay gases nocivos, tengo que regar la frente y la marina. Entonces, al tirarle agua a la marina, saco el polvo que está tapando la marina y voy a poder detectar los tiros soplados, que están todos cubiertos con polvo. Si no tiro agua para dejar el polvo a un lado, no voy a poder detectar los tiros soplados. Si no tiro agua en la frente y en el techo y en las cajas, no voy a poder detectar tampoco las fracturas que se generan fracturas en el macizo rocoso producto de la tronadura, ¿ya? Entonces, para poder detectar esas fracturas que se formaron producto de la tronadura, que pueden generar planchones, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que era un planchón? Se producen planchones en las cajas, en la frente también pueden haber planchones, o sea, fracturas que pueden producir que caiga material, ¿ya? Si cae una roca de 20 kilos a 3 metros de altura, provoca daño, ¿cierto? Entonces aquí también puede caer un planchón. Entonces, para poder ver esas fracturas que pueden ser planchones, que pueden dañar a las personas o a los equipos, tengo que regar el techo, la frente y las cajas, y aparte la marina. Al regar la frente voy a poder detectar los tiros quedados. Al regar la frente voy a poder detectar los tiros quedados, porque si no voy a ver todo esto plomo verdoso y no se va a ver nada. Pero al regar, ¿cierto? Voy a dejar descubiertos los tiros, los restos de los tiros, los culos, ¿cierto? Y voy a poder ver si quedaron restos de explosivos. Voy a poder detectar las fracturas del macizo rocoso que pueden ser planchones y voy a poder detectar los tiros soplados. Para eso se riega la frente y la marina. ¿Se entiende, chiquillo, o no? Sí, profe. Ya. Entonces, una vez que detecté los tiros soplados y los tiros quedados, se tiene que uno regir de acuerdo al procedimiento. En cada mina hay procedimientos para todas las cosas que se hacen, tienen procedimientos. Procedimiento para regar la frente, procedimiento para cargar los tiros, procedimiento para retirar la marina. En el caso de que hay tiros soplados, hay procedimientos que hay que seguir. No es llegar y tomar los tiros, no es que ese viejo que esté ahí regando va a tomar los tiros y se los va a meter al bolsillo, esos que están en la marina, ¿ya? Tiene que llamar a su jefe y una persona que está capacitada como manipulador de explosivos, el que tiene que retirar esos explosivos, ¿ya? No cualquiera puede tomar esos explosivos. Lo mismo con los tiros quedados, ¿ya? Hay procedimientos que hay que seguir para los tiros quedados. Si es ANFO solamente, es cosa de manguerearlo nomás, manguerearlo, pero tengo que estar seguro que solamente es ANFO, no hay que hacer que esté el booster en el fondo de ese tiro, no hay que hacer que quedó el booster o un trozo de dinamita en el fondo de ese tiro, ¿ya? Generalmente es puro ANFO, pero hay que estar seguro. ¿Por qué hay que sacar todo esto? Porque si viene el palero, si viene el palero a sacar la marina, o sea, con el LHD, un cargador frontal de bajo perfil, y mete aquí el balde, puede golpearse todo esto explosivo, produciendo una detonación. Por eso es tan importante sacar los tiros quedados y los tiros soplados. Que, si yo no regué la frente, no voy a detectar los tiros soplados. ¿Qué va a pasar si no detecto los tiros soplados? Si no regué, este viejo no está acá, va a llegar, ¿qué va a pasar? Eh, va a llegar el LHD, ¿cierto? Con su pala, se va a meter ahí
Estoy tratando de dibujar un LHD. El motor está hacia atrás, ¿cierto? Ya, este valero va a llegar aquí con el balde para sacar la marina. ¿Ah? ¿Y qué va a pasar? Con este balde puede pasar a llevar este explosivo. Si lo pasa a llevar con un impacto del balde directo, se va a producir una detonación, porque es un golpe fuerte. Porque este gallo va a meter la pala aquí para sacar la marina y va a golpear el explosivo y se va a producir una detonación, pudiendo no solo dañar el equipo, sino matar al viejo que está aquí adentro. ¿Ya? Por eso es tan importante sacar los tiros soplados. Imaginemos que aquí no había ningún tiro soplado. ¿Ya? Sacamos toda la marina. ¿Ya? No habían tiros soplados. Pero pueden haber tiros quedados. ¿Cierto? Pueden haber planchones. Y después va a venir el jumbo acá a perforar. ¿Cierto? Va a meter su barra de perforación justo ahí donde está el explosivo. ¿Y qué va a pasar cuando empiece a perforar con el explosivo de ahí adentro? ¿Qué va a pasar si no saqué ese explosivo quedado? La explosión será más grande y podría provocar más fracturas no, no previstas. Eso es lo de menos. El problema es que si se perfora ahí el viejo y hay explosivo, se produce una tronadura indeseable. Y esa tronadura indeseable puede matar al viejo que está ahí perforando, porque va a proyectar el acero de perforación hacia atrás, puede matar al viejo. Y ha ocurrido, por eso les digo que es una tarea importante lo que es la detección de los tiros quedados, de los tiros soplados. Entonces este jumbo va a llegar a perforar acá y se va a encontrar con tiros quedados. Este yumbero va a meter la barra de perforación ahí, va a empezar con la rotopercusión y se va a producir una tronadura hacia atrás. Y esos aceros de perforación pueden salir disparados y matar a este hombre que está ahí. ¿Ya? Ese es el problema de los tiros quedados y los tiros soplados. ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas de lo que les conté recién? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ahora queda un poquito más claro. Ya, chiquillos, entonces lo vamos a dejar hasta aquí por hoy, ¿ya? Ya, profe. Nos vemos la próxima semana, profe. Ya no tenemos más clases. ¿Para la otra No, semana? profe. Sí, hasta la otra semana. Ya nos estamos viendo entonces. Chao, profe, Cuídense. gracias. Chao.